Muy buenas tardes, mi nombre es Alberto Francisco Barraza, de la Universidad Autónoma de Durango, del Campus Los Mochis, de licenciatura de Medicina, de la materia Neuroanatomía 1. El día de hoy vamos a hablar sobre bulboaquilio o médula oblongada. Esta pertenece al tallo cerebral, es la parte inferior. Conecta superiormente con el puente de la protuberancia e inferiormente con la médula espinal. Esta tiene un conducto central o conducto epidimático que continúa hacia arriba en la mitad inferior de la médula oblongada para llegar así hacia el cuarto ventrículo. Tiene una forma cónica. Ahora, hablando en una vista anteroposterior de la médula oblongada, encontramos una fisura media anterior que se encuentra por debajo de la fisura media anterior de la médula espinal. A cada lado de la fisura media existe una tumoración llamada pirámide. Las pirámides se componen de fibras nerviosas, las fibras corticoespinales. Más adelante las pirámides se afinan para así cruzar hacia el lado opuesto para formar el nivel de decusación de las pirámides en la estructura interna. Aquí también encontramos las fibras arcuatas externas inferiores. Son fibras nerviosas que emergen de la fisura media anterior por encima de la decusación y cruzan en sentido lateral sobre la superficie de la médula elongada para penetrar en el cerebelo. En una posición posterolateral, las pirámides se encuentran las olivas. Estas son elevaciones ovales producidas por los núcleos olivares inferiores subyacentes. En el surco entre la pirámide y la oliva emergen las diascillas del nervio hipogloso. En posición posterior a las olivas se encuentran los pedúnculos cerebelosos inferiores que conectan la médula elongada con el cerebelo. En el surco entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior emergen las raíces de los nervios glosofaríngeo vago y las raíces craneales del nervio accesorio. En una superficie En una vista posterior encontramos que en la superficie posterior de la mitad superior de la médula elongada forma la parte inferior del cuarto ventrículo y la superficie posterior de la mitad inferior se continúa con la cara de la médula espinal. Esta posee un surco medio posterior, que a cada lado del surco medio existe una tumoración alargada llamada tubérculo de Gracie, producida por el núcleo grácil subyacente. En posición lateral, el núcleo grácil se observa una tumoración similar, el tubérculo caudiciforme, producido por el núcleo caudiciforme subyacente. Yéndonos hacia la estructura interna de la médula elongada, encontramos que consiste de sustancia blanca y sustancia gris, que esta, para comprender mejor su estudio, se divide en 4 niveles. Los dos primeros son la decusación de las pirámides, la decusación de los meniscos, el nivel de las olivas y el nivel inmediatamente inferior al puente. Primero vamos a hablar sobre el nivel de decusación de las pirámides. Realizando un corte transversal por la mitad inferior de la médula elongada, pasa la decusación de las pirámides o la gran decusación motora, como podemos ver en la siguiente imagen. En la parte superior de la médula elongada, las fibras corticoespinales ocupan y forman las pirámides, pero en la parte inferior, alrededor de las 3/4 partes de las fibras cruzan el plano medio y continúan hacia abajo en la médula espinal, en el cordón blanco lateral como fascículo corticoespinal lateral. Conforme estas fibras cruzan la línea media, interrumpe la continuidad en el cordón anterior de la sustancia gris de la médula espinal y la sustancia gris que rodea el canal central. El fascículo de Gracie y el fascículo caudiciforme siguen ascendiendo en posición de la sustancia gris central. El núcleo grácil y el núcleo caudiciforme aparecen como extensiones posteriores de la sustancia gris central. La sustancia gelatinosa en el cordón gris posterior de la médula espinal se continúa con el extremo inferior
de la médula del núcleo fascículo espinal del nervio trigémino. Las fibras del fascículo del núcleo están situadas entre el núcleo y la superficie de la médula elongada. Los bordes blancos laterales y anteriores de la médula espinal se identifican con facilidad en secciones y en la disposición no cambian. Ahora bien, vamos a hablar sobre el nivel de decusación de los meniscos. Aquí, direccionando un punto transversal a través de la mitad inferior de la médula elongada, un poco por encima de la decusación de las pirámides, pasa a través de la decusación de los meniscos, también llamada la gran decusación sensitiva. Esta tiene lugar en posición anterior a la sustancia gris central y posterior a las pirámides. Se debe tener en cuenta que los meniscos se han formado a partir de las fibras acuatas internas que han emergido de las caras anteriores de los núcleos grácil y puniciforme. Las fibras acuatas internas siguen en dirección anterior y lateral alrededor de la sustancia gris central. Después se curvan en sentido medial hacia la línea media, donde cruzan con las fibras correspondientes del lado opuesto. El núcleo del fascículo espinal del nervio trigémino está situado en una posición lateral a las fibras acuatas internas. El fascículo espinal del nervio trigémino ocupa una posición lateral al núcleo. Los fascículos espinotalámicos laterales y anteriores y los fascículos espinopectales ocupan un área lateral de la excusación de los meniscos. Están muy cerca unos de otros y en conjunto se llaman meniscos espinales. Los fascículos espinocerebelosos, vestíbulo espinal y rubro espinal se hallan situados en la región anterolateral de la médula elongada. Ahora continuaremos con el tercer nivel, que es el nivel de las olivas. En un corte transversal, a través de las olivas pasan por la parte inferior del cuarto ventrículo. Aquí hay un gran aumento de la sustancia gris y se encuentra la presencia del núcleo olivar. Los núcleos de los nervios vestibulococlear, glosofaringeo, vago e hipogloso, junto con los núcleos arcuatos. Ahora bien, vamos a hablar del complejo nuclear olivar o el núcleo olivar inferior. La sustancia gris se encuentra en una forma fruncida con la boca dirigida en sentido medial, formando así la oliva. Existen núcleos olivares accesorios dorsales y mediales también. Estos envían fibras en sentido medial a través de la línea media para entrar en el cerebelo por el pedúnculo cerebroso inferior. Las fibras eferentes alcanzan el núcleo olivar inferior de la médula espinal por los fascículos espino-olivares y desde el cerebelo y la corteza cerebral. La función de estos núcleos olivares tiene relación con los movimientos musculares voluntarios. También encontramos que los núcleos vestibulococleares, que son 4 tipos de núcleos, que es el núcleo vestíbulo medial, el núcleo vestíbulo inferior, el núcleo vestíbulo lateral, el núcleo vestíbulo superior y también tenemos los núcleos tocleares, que es el núcleo toclear anterior que está situado en la cara anterolateral del pedúnculo cerebeloso, el núcleo coclear posterior que se halla en la cara posterior del pedúnculo lateral del pedúnculo lateral al piso del cuarto ventrículo. También tenemos el núcleo ambiguo, que está formado por grandes motoneuronas y ocupa una posición profunda dentro de la fisura reticular. Estas fibras emergen y se unen al glosofaringeo, al vago y a la porción craneal del nervio accessorio. Se distribuye al músculo esquelético voluntario. También encontramos la sustancia gris central. Ahora, esta se halla situada debajo del piso del cuarto ventrículo, a este nivel de las olivas, desde la región medial hasta la lateral. Este tiene 4 estructuras muy importantes, que es el núcleo hipoglosso, el núcleo dorsal del vago, el núcleo del fascículo solitario y el núcleo vestibular medial e inferior.
Ahora, el menisco medial forma un tracto aplanado a cada lado de la línea media posterior a la pirámide. Estas curvas emergen desde la decusación de los meniscos y atraviesan información sensitiva al tálamo. El fascículo longitudinal medial forman un pequeño tracto de fibras nerviosas situados a cada lado de la línea media, posterior al menisco lateral y anterior al núcleo hipogloso. El pedúnculo cerebroso inferior está situado en la esquina posterolateral en corte en el lado lateral del cuarto ventrículo. El fascículo espinal del nervio trigémino y su núcleo está situado en la cara anteromedial del núcleo anteromedial del pedúnculo cerebroso inferior. El fascículo espinocerebroso anterior está situado cerca de la superficie en el intervalo entre el núcleo bolivar inferior, el núcleo del fascículo espinal y del nervio trigémino. El músculo espinal consta de los fascículos espinotalámico anterior, espinotalámico lateral y espinotectal y ocupa una posición profunda. La formación reticular está compuesta por una mezcla difusa de fibras nerviosas y un pequeño grupo de células nerviosas que están profundamente posterior al núcleo olivar. En los nervios del glosofaringeo bajo y la porción craneal de este cerebro tiene un trayecto hacia adelante y en sentido lateral de la formación reticular. Las fibras nerviosas emergen entre los vivos y los pedúnculos nerviosos inferiores. Los nervios hipoglosos también tienen un trayecto en sentido lateral y a través de la formación reticular emerge entre las pirámides y entre las olivas. Ahora bien, en esta imagen alcanzamos a ver con la atención de Gardner cómo es que se encuentran los núcleos que mencionamos anteriormente del núcleo olivar. Ahora bien, hablando de la última parte interna de la médula oblongada, encontramos el nivel inmediatamente inferior al puente o protuberancia. Aquí no existe un gran cambio de la distribución de sustancia gris y blanca. El núcleo vestibular lateral se ha sustituido el núcleo vestibular inferior y los núcleos colaterales se ven ahora en la superficie anterior y posterior de los cuerpos cerebrosos. Es el gran cambio que se encuentra. En realidad, no existe un gran cambio. Como se alcanza a apreciar en esta imagen, realmente es muy similar al anterior, que viene siendo el nivel de las olivas. Bueno, pues esto sería mi referencia, todo lo sacamos de la anatomía clínica de Snell, de la edición 7 del año 2014, y pues gracias por su atención.